Muy buenas, mis amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Para mí es un placer estar con ustedes. Les prometí esta semana un pequeño estudio bíblico con relación a estos grandes terremotos que están sucediendo últimamente. Nuestros amados hermanos venezolanos sufrieron esa dupleta de terremotos 7.2, 7.5 hace unas semanas atrás. Luego nuestros hermanos de Colombia, un terremoto de 7.4 en la escala Richter. Hoy precisamente eh, en Indonesia un terremoto de 7.7, y a veces nos preguntamos si estos son señales de los tiempos, ¿no? Realmente, mis amados hermanos, los terremotos siempre han existido, ¿no? En la Biblia nos habla de varios terremotos. Terremotos cuando el rey Usías, nos habla del terremoto cuando el Señor Jesús fue crucificado, cuando resucitó. Nos habla del terremoto cuando Pablo estaba en Filipo, hubo un gran temblor. Nos habla precisamente en Apocalipsis 11 de cuando matan a los dos testigos y resucitan, y Dios le dice suban acá y van al cielo. Hubo un gran terremoto que murieron unas 7,000 personas en el área, en el Medio Oriente, en el área de Israel. O hubo, no, va a haber, ¿no? Esto es profético, cuando la muerte de los dos testigos. También nos habla del peor y más grande terremoto en Apocalipsis 16, ¿no? Básicamente ya con la séptima copa, que un terremoto donde dice que cayeron las naciones, toda isla huyó. Ese va a ser el más grande terremoto en la historia. Pero o sea que los terremotos siempre han sido, pero hay una profecía en Mateo 24, vamos a Mateo 24, si pueden buscar sus Biblias, donde nos habla una señal con relación a los terremotos, en ese gran discurso escatológico que da nuestro Señor Jesucristo, que está en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Para poderlo entender bien hay que unir los tres pasajes, pero me voy a concentrar rapidito en Mateo 24, que nos da señal con relación a los terremotos. Dice en Mateo 24, en versículo 4, cuando salen del templo, el Señor dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que cuando ustedes vean estas guerras locales, no importa que sea hasta en el Medio Oriente, guerras, rumores de guerra, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Te está diciendo que esta va a ser la vida típica, común, vamos a ponerlo así, dentro del período de la iglesia. Cuando ustedes ven una guerra local entre Rusia, Ucrania, una guerra en el Medio Oriente, o sea, guerras locales, esto no es señales del fin. Esto es típico en la época de la iglesia. Pero aquí en el versículo 7 de Mateo 24, sí nos da un gran indicio del comienzo del fin. Y dice así, porque en Mateo 24, 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores, o sea, principio del fin. Realmente el Señor Jesús nos está diciendo que hubo un momento en la historia donde se levantó nación contra nación y reino contra reino. Aunque sabemos que esto fue escrito en griego, lo escribió, ¿verdad?, un judío, un hebreo, y cuando él se expresa así, es lo que está notando, hablando de una guerra mundial. O sea, mis amados hermanos, desde que se dio el hecho de la primera y segunda guerra mundial, que fue que se levantó nación contra nación y reino contra reino, comenzó el principio del fin. Esta es una gran señal del principio de dolores, el principio del fin. Y parte de estos principios del fin están las hambres, pestes y grandes terremotos en distintos lugares, como lo estamos viendo. Nuestros amados hermanos venezolanos lo sufrieron, nuestros amados hermanos colombianos también, en Indonesia, en el día de hoy, agosto 14, básicamente, uno de 7.7. Tenemos que orar por ellos, y no solo orar, tenemos que tomar acción, ayudar en lo que podamos ayudar por nuestros hermanos. Pues este es el indicio, estos terremotos que estamos viendo últimamente, es esta etapa ya
básicamente la etapa del principio del fin. ¿Y qué va a continuar? Dice Mateo en el versículo siguiente, entonces, que es un verbio de tiempo, pero un verbio de continuidad. ¿Qué está diciendo eso? Que después de esta Primera y Segunda Guerra Mundial y de estos terremotos, ¿qué es lo que viene? Entonces os entregarán a tribulación. O sea, entonces va a venir el período de la tribulación próximamente. ¿Cuándo comienza el periodo de la tribulación? Con la firma del pacto del anticristo con Israel y distintas naciones. No es con el arrebatamiento. El arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Lo que da comienzo a la tribulación es la firma del pacto del anticristo, Daniel 9:27, Isaías 28:15 al 18. Ese pacto con el anticristo es lo que da comienzo a la tribulación. Entonces, después de esta Primera y Segunda Guerra Mundial, de las hambres, las pestes y en la etapa final los terremotos, ¿qué viene? Comienza la gran tribulación, que con el comienzo del pacto dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando no es una salvación por obra, pero lo que significa es el que no se deje marcar por su fe, ¿no? En este tiempo de la tribulación y persevere hasta el fin, será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, que se va a terminar de predicar durante la gran tribulación, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces el versículo 15 dice que por tanto, cuando veáis el lugar santo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y etcétera, etcétera. Este versículo 15 es ya básicamente la mitad de la tribulación, cuando el anticristo ya pide que lo adoren a él. Sabe que los primeros 3 años y medio es la gran ramera la que va a estar, esta mujer va a estar sobre la bestia, ¿no? Capítulo 17 de Apocalipsis, pero después a mitad de la tribulación destruyen esta gran ramera, este sistema religioso, y el anticristo pasa de ser solamente de no ser solamente un líder político, sino también religioso, porque va a pedir que lo adoren. Y la señal es la abominación desoladora. El versículo 15 ya te habla de la segunda mitad de la gran tribulación. Hermanos, no es bueno que nos confundamos con Lucas 21. Vamos a Lucas 21, para que ustedes vean la diferencia entre Mateo 24 y Lucas 21. En Lucas 21 dice así la palabra del Señor. Lucas 21, hablando en este mismo pasaje, pero hay una variedad. Miren cómo dice en Lucas 21, versículo 12. Vamos a poner el versículo 10. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Lucas 21, 10. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero entonces mira el versículo 12, mis amados hermanos. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Al decir pero antes, se está refiriendo a los apóstoles. Muy distinto como en Mateo 24, que dice entonces. Entonces es continuidad. Entonces viene la tribulación, ¿no? En Mateo 24. Pero entonces es la tribulación. Sin embargo, en Lucas 21 dice pero antes. O sea, miren esa pequeña palabra, ese adverbio de tiempo, pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Ya ahí es lo que le va a pasar a los apóstoles. O sea, en Lucas 21, después de esta señal, el Señor el Señor le indica lo que le va a pasar a ellos, a los apóstoles. Sin embargo, en Mateo 24 dice, entonces continuará la gran tribulación. Hay una gran diferencia entre Lucas 21 y Mateo 24. Pero sí, hermano, estamos en principio de dolores, muy próximo, diría yo, a que se den los acontecimientos finales de la firma del pacto cuando surja el anticristo. Pero yo entiendo, y muchos hermanos lo entienden así, que habrá un arrebatamiento pretribulacional. Y no obstante, otros hermanos entienden que no.
Pero si lo hay o no lo hay, ese arrebatamiento pretribulacional, como quiera somos de Cristo y tenemos que estar preparados con nuestra fe para predicar el Evangelio y esperar a nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor que cuando todas estas cosas acontezcan, no tengáis miedo, al contrario, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan mucha paz.